Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los aspectos más relevantes ocurridos durante la última semana desde un punto de vista múltiple y plural. Este es un programa que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Verja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput vamos a desarrollar el análisis correspondiente. En primer lugar, creo que habría que decir, esta ha sido una semana bastante intensa, movida, donde hay varios puntos a comentar, ¿no? Tenemos la detención por mandato del el Poder Judicial de Betsy Chávez, ¿no? En consecuencia, la investigación que recae sobre ella se va a llevar bajo un régimen de detención preventiva, ¿no? Dos, el otro asunto importante que ha causado más escozor ha sido sin duda la votación mayoritaria por la cual se declara fundada la acusación constitucional, se inhabilita por 5 años y se la pone también a disposición a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ¿no? Igualmente, creo yo que ha sido un tema importante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha acreditado una cosa que siempre lo dijimos, pero es bueno que por lo menos ya esto empiece a cobrar conciencia de que esta figura de la denegación fáctica es inexistente en el régimen del derecho público y el derecho constitucional. La manifestación de voluntad de un órgano, de una persona, y mira tú, órganos políticos, tiene que ser pues expresa, tiene que ser indubitable, tiene que ser que no dé lugar a dudas, ¿no? Eso sucede en el derecho privado, en una compraventa. Imagínense ustedes en temas de relación entre poderes, uno no supone actitudes, sino las cosas tienen que ser manifiestas, pero esta maniobra de la denegación táctica fue el mecanismo espurio para cerrar el Congreso, y lo peor es que una mayoría del Tribunal Constitucional declaró que esto era válido y avaló lo que en el fondo es un golpe de Estado. Creo que estos son los elementos. También hay un pronunciamiento del Poder Judicial que rectifica lo que hizo el jurado de elecciones al separar al partido aprista de poder participar en las últimas elecciones. Bueno, esos son los temas, yo los pongo ahí en bandeja y sobre ellos vamos a dar las opiniones correspondientes. Empezamos, como siempre, por ti, Víctor Andrés, saludándote y invitándote pues a que des tu opinión sobre algunos de estos temas en particular. Adelante. Bueno, encantado, por supuesto, de participar con ustedes, con Ángel y con Juan, estas reflexiones, esta tertulia reflectiva, ¿no? Sí, ha sido una semana muy rica en este tipo de acontecimientos. Me alegra mucho que la señora fiscal Zoraida Ábalos esté inhabilitada, ¿no? Me alegra mucho que el Poder Judicial le haya corregido o le haya enmendado la plana a los jurados de elecciones que sacó de carrera al APRA y al PPC de alguna manera también. Me alegra que se haya detenido a Betsy Chávez. Pero sin embargo, todas estas alegrías hay que sopesarlas también, ¿no? Es cierto que hay control de poderes en el Estado peruano. En la democracia nos permite este tipo de lujos de que unos poderes controlen a otros o vigilen a otros. Pero también preocupa mucho que la señora Ábalos no sea la primera en ser inhabilitada o destituida. Ya hubieron casos antes parecidos. Y si vamos más lejos, podemos ver que los miembros del Tribunal Constitucional fueron destituidos. 3 de ellos. Manuel Aguirre Roca, Delia De Becky. Reboredo
y Rey Terry, ¿no? Y Rey Terry fueron destituidos. Y no fue destituido el doctor Ricardo Nugent, porque si no le quitaban pues mayoría al tribunal y no podía ya funcionar, pero se quedó allí en stand-by. Y luego también fue destituido y condenado García Marcelo, hay que recordar. Todos esos por ser pro-fujimoristas o anti-fujimoristas, por haber sentenciado a favor o en contra. Hay que recordar inclusive que la acusación contra los 3 magistrados supremos que fueron destituidos y cuyos derechos se les estableció Paniagua cuando llegó al poder, fue un proceso cuya acusación la llevó adelante Chirino Soto como parlamentario. Enrique Chirino Soto, que era además muy amigo de Manuel Aguirre Roca, que habían sido juntos abogados del estudio Romero, Eulogio Romero Romaña. Entonces, siendo amigos, evidentemente, Chirino Soto debe haber tenido muchos inconvenientes en acusar a su gran amigo Manuel Aguirre Roca, y de hecho esa acusación los distanció para toda la vida. Entonces, preocupa, yo creo que a cualquier político y a cualquier ciudadano, que este tipo de circunstancias puedan suceder con tanta frecuencia. Hay que recordar que Carlos Ramos Núñez fue el autor de la sentencia que convalidó o conbendijo el golpe, diciendo de que no era antidemocrático cerrar el Congreso. Lo dijo, no era antidemocrático. Pero claro, es mejor que no sea reiterativo, dijo. O sea, prácticamente sin palabras muy precisas, pero estaban avalando el golpe. Y Carlos Ramos era un distinguido profesor de Historia del Derecho. Sí, claro. Yo apoyé mucho su candidatura, a mí me dolió mucho su actitud, pero entiendo que tenía una vida muy desordenada y quizás por ahí vinieron las presiones. Era muy conocido en algunas boates de la ciudad de Trujillo. Entonces, claro, entonces todo eso puede haber contribuido a que actúe de esa manera, pero no es bueno para el Perú. No es bueno este tipo de circunstancias, porque la imagen que puede tenerse afuera es que acá no hay estabilidad en una naturaleza y que todos se meten contra todos, que hay una lucha sin cuartel entre diversos poderes del Estado. Y yo creo que eso sí hay que reflexionarlo. Pero entiendo que Fujimori va a acabar y está acabando como Leguía. Leguía tuvo 11 años, Fujimori tuvo 10 en el poder. Pues son los que dan los golpes de Estado. Y Vizcarra y Castillo pueden tener el mismo resultado, la misma ruta, ¿no? Y Vizcarra con un éxito en el cierre del Congreso y Castillo con un fracaso en el cierre del Congreso, aunque como bien lo decía alguien el otro día, justifican muchas personas que no hubo golpe con Castilla porque fue una simple proclama, una simple pronunciamiento, una simple declaración. Cuando alguien bien ha dicho el otro día que esto es como el borracho, el que maneja borracho y no choca y no agrede a nadie, también está cometiendo una infracción y no ha tenido ningún accidente. Entonces, la infracción es esa, es simplemente la proclamación o la intención o la decisión de hacer esto, aunque luego nadie lo haya seguido, no invalida de ninguna manera el golpe de Estado. Entonces, con todos estos antecedentes, yo creo que tenemos que ver la manera de hacer algunos ajustes más adelante para que no sucedan esto, ¿no? No volvamos a la Blanca Nelia Colán, a la Zoraida Ábalos, a Ramos, a, a, a Eloy Espinosa, en fin, a la señora Ledesma, a Miranda,
Sí. que dicen que en ese momento ya estaba un poco gaga, pero igual firmaba todo. O sea, hubo pues una posición muy politizada en estos organismos, en la Fiscalía, en el Tribunal Constitucional. Entonces no nos quejemos ahora de que haya polarización y politización en esas decisiones, porque las ha habido antes y aplaudidas por muchos. Entonces ahora los que aplaudían la destitución de Chávarri o, o, o la de, o, o condenaban o aplaudían que el señor Vizcarra venga de Brasil a apoyar a los fiscales de la Bajato que fueron entrevistas con Odebrecht. Vea, no nos quejemos, o ellos están quejando de que aplaudieron esas medidas y hoy día critican estas. Es decir, o estamos todos siendo objetivos en criticar lo que ha sucedido en general, con unos y con otros, o sencillamente nos quedemos callados. Pero lo que no se puede hacer es criticar a Zoraida el día de hoy por lo que le han hecho a ella y no criticar en su momento o alabar en su momento lo que se le hizo pues a la señora Blanca Nélida o a los miembros del Tribunal Constitucional o a otros personajes pues que han sido igualmente cuestionados, ¿no? Yo creo que esa reflexión es la que tenemos que hacer ahora nosotros en este momento. Perfecto. Sí, yo comparto lo que tú has dicho. Lo que, sin embargo, quiero decir lo siguiente, que, por ejemplo, en el caso de la señora Betsy Chávez, su situación se ha marcado en el marco de lo establecido en un proceso jurisdiccional. O sea, es el Código Procesal Penal el que establece la prisión preventiva. Se planteó en primera instancia, el doctor Checle, que era el juez de la investigación preparatoria, dijo que no era necesario. Esta decisión ha sido revocada ante una apelación de la Fiscalía y por lo tanto, entonces, estamos en eso. Es una decisión extrapolítica, básicamente jurisdiccional. La que sí es una decisión política, porque además se hizo también un juicio político, es lo de Blancanelli Colán. Y a pesar de lo que dicen todos los caviares, yo creo que es una medida absolutamente justa, porque esta señora, en resumen, puso el poder del Ministerio Público al servicio de un régimen autoritario y corrupto de Vizcarra y fue la fuerza de choque con la cual desbarató a sus adversarios, los persiguió, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, ella no debería quejarse como se queja lastimeramente de lo sucedido porque ella labró conscientemente su futuro, se alineó con el poder de turno y por lo tanto, como la vida da vueltas, ahora el Congreso de la República le pide cuentas, la acusa de varias infracciones constitucionales y probablemente la comisión de delitos, y es en función a eso que con 70 votos más 30 votos de la asamblea, perdón, de la comisión permanente, significa que más de 100 parlamentarios, ¿no?, están considerando la culpabilidad de esta señora y han votado por su destitución e inhabilitación. Eso creo que es importante señalarlo y solo me queda pasarle la posta, la palabra a Juan Cheput, para que nos dé también su opinión sobre este tema u otros que tú consideres relevantes. Adelante, Juan. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo para ti y para Vitocho. Mira, yo estaba escuchando con atención a Víctor Andrés y la verdad es que yo creo que es emblemático tocar ese tema del Tribunal Constitucional del 96, 97 con la reseña, a partir de la reseña que él ha hecho, para compararla con el comportamiento de los magistrados anteriores, ¿no? De ese grupo que lideraba Eloy Espinosa Saldaña. Tanto el doctor Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca, como Delia Reboreo, fueron elegidos por un Congreso mayoritariamente fujimorista. En el caso del doctor Roca fue elegido con 103, 104 votos, si no me acuerdo. Te lo digo porque yo era parte del Foro Democrático, igual que tú, estamos al tanto de esas decisiones. Delia Reboreo, 97 votos, Sí. y Esteban Roca, algo así. Y recuerdo que gracias a Paco Miro Quesada, Alberto Borea, tú mismo, César Rodríguez Rabanal, los invitamos al Foro Democrático. Sí, era gente muy capaz. Porque nosotros habíamos planteado
el famoso tema de la ley de interpretación auténtica. Y ellos cuando fueron al foro no adelantaron opinión, escucharon nuestra posición sobre la ley de interpretación auténtica. Es algo que algún día hay que desclasificar, ¿eh? O sea, hay que decirlo públicamente. Ellos se comportaron como unos señores, no dijeron ni pío y se fueron. Recogieron nuestra opinión y se fueron. Y luego fueron en contra de la mayoría que los eligió. Por eso es que los destituyen. O sea, fueron completamente independientes y ellos dijeron que la ley de interpretación auténtica no iba adelante. Y allí es cuando surge la controversia. Yo recuerdo que luego que son acusados ante el tribunal, se les vuelve a invitar al foro y dijeron que no, porque ya estaban en un proceso y no querían dar ningún tipo de señal negativa. Mire esas características, pues, ¿no? De estos señores, ¿no? Sobre todo de de Roca. Manuel Aguirre Roca. Manuel Aguirre Roca. Ya, sobre todo de Manuel Aguirre Roca, que lamentablemente falleció, ¿no? Y bueno, al final se concretó la salida, como bien ha dicho Vitocho, el papel de Enrique Chirinos. Mira, yo admiro a Enrique Chirinos, el historiador, el literario, es pública mi posición. Es fatal eso. Pero allí yo no lo entiendo, y se lo dije una vez en la tiendecita blanca, ¿no? Y recuerdo que pasamos un momento tenso, pero cordial, porque siempre coincidíamos de vez en cuando en la tiendecita blanca y en sus años finales. Ahora algunos se jactan de estar con él y ni siquiera filialmente estuvieron cerca de él, pero en fin, esa es otra cosa. Y discutimos ese tema, recuerdo yo como un advenedizo, ¿no? Un iniciado, pero tenía mi posición y él me escuchaba, y él dice que perdió a uno de sus grandes amigos y lo dijo triste, lo dijo muy triste, y por eso me recuerdo lo que acaba de señalar Vitocho. Era un gran amigo de él, pero por otro lado mira la calidad de esos magistrados. Manuel Aguirre Roca era de Harvard y de la Complutense, de Salamanca. Esas eran sus universidades. El señor Esteban Roca y Delia Reborego eran de Yale, ¿no? Y la señora Delia Reborego enseñaba no solamente en Yale, sino en Princeton y Berkeley. O sea, eran gigantes del derecho, ¿no? O sea, personas con una trayectoria internacional, no como los tribales que tenemos hoy en día, la minucia que tenemos hoy en día. Y era también gente que era muy independiente. Entonces, tú cuando ves el fallo, yo considero, mira, yo no soy abogado, pero como ustedes saben, soy empeñoso en estos asuntos, y lo comentaba con el hermano de Vitocho. Esta es una pieza jurídica muy buena, ¿no? Yo no podría decir impecable porque no soy abogado, pero a mí, o sea, tiene tanto sustento la que acaba de evacuar el jurado, el Tribunal Constitucional, corrigiendo al anterior Tribunal Constitucional, que yo creo que no está siendo lo suficientemente relevada, porque es una pieza muy interesante desde el punto de vista jurídico. Y yo creo que a partir de ello, ayer escuchaba a nuestro común amigo Víctor García Toma coincidir con lo que yo había dicho anteayer. De repente, como el fallo anterior libera a Martín Vizcarra de la responsabilidad porque él lo hizo bajo el contexto de un fallo anterior del Tribunal Constitucional que lo avaló, eso no lo exime del juicio político. Ni a él, ni a Salvador Solar, ni sus ministros, según el artículo 99 de la Constitución. O sea, ¿y por qué? Porque todo lo que estamos viviendo hoy en día, todo lo que estamos es consecuencia... Juan, una interrupción. Sí, dime, a hermano. sus ministros, salvo que hayan renunciado. Sí. No, pero... Dice la Constitución. Ya, pero está bien, eso es lo que dice la Constitución, por eso hablo del juicio político, no el antejuicio. ¿Ya? O sea, ellos lo salva eso, no renunciaron, pero las consecuencias que estamos viviendo de eso hasta ahora, yo creo que amerita, y justo de eso también ayer hablaba Víctor García Toma. Por el lado jurídico, ¿no? No hay forma de chaparlos. Pero por el lado político, por el daño que le han hecho a la nación, por lo menos tiene que haber una discusión nacional sobre lo que estos señores hicieron. Salvador del Solar, Martos. Y yo recordaba... Ceballos, la actitud matonesca, vulgar, simplona del ministro del Interior Morán, insultando a los parlamentarios, burlándose del cono en la cabeza sobre Carlos Tubino, diciéndole a los parlamentarios, consíganse trabajo, ya deben haberse cansado de estar vagando. ¿No? Ese fue el ministro del Interior de Vizcarra, Morán. No recuerdo ni siquiera su nombre, ni quiero acordarme. Pero su apellido era Morán, ¿no? Carlos. Entonces, ¿ah? Carlos Morán.
Carlos Morán. Entonces, ese individuo, junto con los otros ministros, realmente sí merece un juicio político, o por lo menos recordarlo para que vean a qué se puede llegar cuando hay gente que no entiende el péndulo histórico, que no entiende. Lo mismo le está pasando a Boluarte. Ella cree que puede decir, voy a primero elecciones, luego no hay elecciones, luego me río. Ignora lo que es la historia. Lo mismo le pasó a Zoraida Ábalos. Ella creyó que Vizcarra iba a ser eterno. Lo mismo le pasó a Fujimori. Lo mismo le está pasando ahorita a Otárola y a Boluarte. Creen de que pueden ser eternos como lo pensó Vizcarra, como lo pensó Fujimori, como lo pensó Velasco y como lo pensaron todos. O sea, ignoran los vaivenes de la historia. Y por eso es bueno este recordaris que ha hecho Vitocho, a partir del cual he complementado con esto, pues yo creo que no se puede dejar de lado esa situación. Sí, sí. Mire, lo que ustedes han dicho es muy importante los dos, y yo creo que deberíamos producir más adelante una suerte de convocatorias, eventos, de modo de generar dos grandes consensos sobre dos temas que han sido prostituidos, tergiversados, y que lamentablemente se había convertido en una suerte de sentido común perverso. Me refiero a esto en primer lugar, el cierre del Congreso, que mucha gente consideró que era una medida acorde a la Constitución. Hoy se está descubriendo esto, ¿no?, que no es así, pero es necesario generar un consenso sobre eso. Y el otro tema es de que Manuel Merino no fue pues un usurpador, sino fue un presidente constitucional. Estos dos hechos fundamentales, ¿no?, como que encuadran un falso consenso, un falso sentido común, y darle su verdadera dimensión y exactitud, yo creo que va a permitir que el Perú actual, pero las futuras generaciones, puedan entender mejor el derrotero de los siguientes años. Creo que es importante hacer ese tipo de profilaxias y de rescatar la verdad en ambos hechos, porque yo creo que deben ser puntos de partida para entender lo que después pasó y romper esas nieblas, esa patraña que se construyó con pseudos historias en ambos casos. Pero yo quería pasar a otro tema, si ustedes me permiten, y es el siguiente. La bendita ley del control remoto para la señora presidenta. La verdad, yo creo de que la mayoría de los expertos en temas constitucionales se han pronunciado de que una ley no puede cambiar la Constitución. Creo que más problemas son los que va a tener que beneficios, y que está revelando pues una suerte de compromiso que podría darse para temas más sustantivos y promisorios entre una mayoría del Congreso y el gobierno nacional Boluarte. Yo quisiera que sobre eso y el futuro, cómo viene a partir de este tipo de coordinaciones del Congreso Boluarte, y tomando como una muestra de ello esta ley del control remoto para la presidenta de la República. Víctor Andrés. Bueno, yo creo que acá hay tres aspectos que hay que analizar. En primer lugar, la ley es inconstitucional, ¿no? Tan inconstitucional como fue la ley famosa de la interpretación auténtica. Así es. Esa es una ley inconstitucional. Eso lo presentó Carlos Torres en su momento, y se aprobaron en menos de 24 horas. Acá ha sido un poco más tiempo, pero también ha sido presentada, en este caso, por Otárola, ¿no? Otárola la presentó, claro, invitó a la gente a Palacio, a los parlamentarios, los comprometió a todos, a todas las bancadas. A todos se los ganó por un almuerzo en Palacio. Sí. Y eso que la comida en Palacio es mala, ¿cómo sería si fuese buena? Bueno, entonces, así es. Entonces, bueno, es comida de tropa en Palacio en realidad. Entonces, estoy viendo que hay una cohabitación. O sea, quieren que la señora salga al mundo a conocer el mundo, ¿no? Pero se puede ver grandes chascos, porque primero que no es una persona de gran, digamos, valga la redundancia, una gran personalidad, no es una mujer de gran carácter, de una personalidad sobresaliente, que habla idiomas, que tiene una cultura vasta, no. Entonces, y además tiene los problemas que dentro de la comunidad internacional está cuestionada.
Entonces, con todo eso no creo que le vaya bien afuera. Yo creo que le va a ir peor. Pero, en fin, ellos quieren viajar y ella quiere conocer el mundo. Pero quiere conocer el mundo cuando el Perú están llegando la gente a Lima, cuando ella la toma de Lima. O sea, ella se va y la toma de Lima llega. Entonces, ¿quién va a estar en Palacio? ¿Su hermano Nicolás Boluarte? ¿O Tarola? ¿Quién va a dar las órdenes por Zoom a la policía para que haga esto y haga lo otro? ¿Cuál va a ser el mecanismo este? ¿Qué responsabilidad? Ella dice que no manda ni comanda. Entonces, ¿quién manda y comanda? ¿Quién va a comandar mientras está afuera? ¿Quién va a dar las órdenes? ¿Quién va a autorizar? No, yo creo que es peligrosísimo todo eso. En segundo lugar, lo que se debió hacer es una como modificación constitucional. Permitir que los presidentes... Yo presenté un proyecto de ley, no sé, Juan, si tú lo recuerdas, a raíz del viaje de Prado, presenté un proyecto de ley para evitar que el Congreso se pronuncie pidiendo permiso para que el presidente se vaya afuera, salvo por casos mayores de 7 días, como es en México, 7 días, y países que no sean, que sean fronterizos, digamos, ¿no? Tú puedes viajar a Bolivia, a Colombia, a Venezuela, son países fronterizos, ¿no? Vecinos del continente, pero claro, si vas a viajar a la China por más de 7 días, ya hay que pedir permiso. En fin, eso se hizo, pero nunca se quiso aprobar. Pero se puede aprobar ahora. Entonces, que el presidente se vaya sin permiso. Porque ahora va a tener que dar permiso el presidente, el Congreso, y da permiso para que esté fuera. ¿Por cuánto tiempo puede estar fuera? ¿15 días? ¿30 días? Porque si es afuera, si sigue gobernando finalmente, ¿para qué pide permiso? Si sigue gobernando, ¿para qué pide permiso? Si sigue ella atendiendo los asuntos del Estado por Zoom, por WhatsApp, ¿para qué pide permiso? Si el permiso no tiene ningún sentido. Entonces, Claro. yo creo que acá, y además no tiene sentido la figura del vicepresidente, porque los vicepresidentes en el Perú son para ser colgados en la pared, no valen para nada. Decía el primer vicepresidente de Estados Unidos, y que sucedió a Jefferson, John Adams, decía que el pueblo norteamericano, con toda su gran inteligencia, no entendía él cómo había creado la figura del vicepresidente, que era un inútil o que era insignificante, dijo. Insignificante fue la palabra. Bueno, en el Perú peor, porque allá por lo menos preside una cámara, acá nada. Acá no tienen ni oficina, ni decanes, ni carro con chofer, ni circulina, no tienen nada. Solamente lo tienen cuando el presidente viaja. Si ahora va a viajar y va a seguir con sus funciones fuera, entonces el vicepresidente mejor anularlo. Mejor hay que anularlo. Entonces yo creo que el Congreso ha demostrado con esto que es totalmente servil al gobierno, que hay una cohabitación, hay una comunidad de intereses que los une en torno a un objetivo, ¿no? Quedarse hasta el 26. Y a este paso, de repente, si les va bien, se quieren prolongar, ¿no? Porque no me extrañaría que Otárola presente una ley de interpretación también de la Constitución y que diga que el periodo presidencial son 5 años, y la señora Boluarte solamente tiene 3. Entonces, de repente hay que interpretar lo que no. Ella Lo que tiene que quería cumplir hacer Vizcarra en un momento. lo que quería hacer Vizcarra en un momento. Efectivamente, cuidado, que eso fue el próximo paso. Sí, Entonces, sí. yo creo que estamos en una situación complicada y difícil, con un Congreso que da manotazos de ahogado y que no define las cosas o las define mal, ¿no? Claro, vamos a ver qué pasa con la nueva mesa directiva, ¿no? Que estamos ya están negociando. Y los votos que se han dado en las últimas votaciones demuestran de que hay una unidad férrea de de los niños con los adictos al gobierno para poder quedarse en el poder, ¿no? Sí, creo que eso tú lo has definido muy bien, de eso se trata, es un contubernio para durar a como dé lugar, porque además el pretexto de que ella tiene que defender su investidura, sus fueros agredidos en el plan interno es mentira, porque las cumbres presidenciales no se dan todos los días, ¿no? Y por lo tanto, que vaya a viajar, si fuera a viajar a un evento, podría tener, pero no va a ser, va a ser viajes Oye, una anécdota te cuento, Ángel. Ayer estuve en la Embajada Americana y estuvo el primer ministro por el Día de los Estados Unidos. Se mandó un discurso larguísimo y quiso levantar la voz y quiso levantar aplausos cuando dijo, y la presidencia Boluarte va a viajar en noviembre próximo a la PEC.
creo que es en Canadá, va a viajar. Él esperó que la gente iba a reaccionar con un aplauso. Nadie aplaudió. Claro, es cierto, era una embajada. Había de todo tipo de nacionalidades. Pero nadie se le ocurrió decir, viva Otárola, qué bien que viaje la señora, hay que aplaudir. Nadie aplaudió. Sí, O sea, pues. además hay otra cosa. Para terminar, disculpa la interrupción, No, 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 porque a está bien. veces se me van las ideas, entonces por eso que te interrumpo No, no, con adelante. tu venia. Hoy día en el mundo se está discutiendo el gran problema de los recursos, ¿ya? Renovables y no renovables. Y el gran problema hoy día de Occidente es el litio. Bueno, a raíz del litio hemos visto desfilar por Brasil, por Argentina, por Chile, inclusive por México, aunque no tiene litio, y algo con Colombia, a todas las autoridades europeas, a la autoridad de la Comunidad Europea, la Van der Leyen, al primer ministro, al canciller de Alemania, que estaba en Chile, a los Estados Unidos, que a través de su secretario general, que han estado también por esos países, negociando el tema del litio. Y el Perú tiene el litio y no es parte de la partida. Nadie visita el Perú. Todas estas autoridades por el tema de Ucrania y del litio que han desfilado por los países vecinos nuestros, no han interesado en el Perú ninguno de ellos. Ninguno. Estamos aislados. Estamos aislados teniendo litio. Claro, parece que Chile tiene más litio que el Perú, pero el Perú tiene mucho litio también y es parte de los países que tienen litio, que son Bolivia, Argentina, Chile y Perú. Pero no tocó el Perú. Nadie nos ha visitado, teniendo esa riqueza inmensa bajo la tierra o encima de la tierra. No nos Entonces, hacen caso, pues. no, esa frialdad se la van a mostrar a Boluarte cuando salga del país. Sí, sin duda alguna. Mira, sí, tienes toda la razón. Bueno, y la verdad es que los ataques que ha recibido Boluarte vienen de presidentes que están en sus países y la critican, ¿no? Y la respuesta también debe ser el Perú. O sea, eso de viajar a un foro a defender tu investidura suena a truco. Juan, adelante. Tu opinión al respecto. Bueno, la verdad Esta es que, relación gobierno-congreso. bueno, es una relación Ese pues es lo que está como detrás de esta ley de control remoto, ¿no? claro, o sea, es impresionante que el Congreso, sabiendo de que esta ley es inconstitucional y que va en contra del artículo 115 de la Constitución, que es clarísimo en la línea de sucesión, la verdad es que llama la atención que estemos en estos momentos en una situación de querer interpretar lo ininterpretable. Y acá viene a colación el papel que juega ese Consejo Consultivo. ¿Cómo se va a comportar cuando la ley llegue a Palacio y tenga que ser promulgada? Si el Consejo Consultivo, con su presencia, con su silencio, va a avalar una ley inconstitucional, o le va a recomendar a la señora Boluarte que la observe. Por lo que acabo de escuchar de Vitocho, que ha dicho ayer Otárola en la embajada de los Estados Unidos, pues creo que no va a ser así. Entonces se va a hacer el ridículo generalizado. Pues no hay nada más ridículo que impulsar una ley que no se puede utilizar. Ayer yo escuchaba a Víctor García Toma modificando su opinión. Yo anteayer había dicho en el programa de Mario Ghibellini que esa ley me parece absolutamente inconstitucional y que me parecía eh, de verdad increíble que gente de la calidad intelectual, ¿no? Del mismo Víctor, de Tito Borea, ¿no? Por poner dos ejemplos de ese grupo nada más, estén Claro, claro. avalando algo que es inconstitucional a todas luces, pero a todas luces, o sea, simplemente no va. No sé Y si la, les han preguntado, ¿ah? De repente ni ¿ah? siquiera, ni No, siquiera les han pero es un preguntado consejo a consultivo Blume. en asuntos constitucionales. Sí, sí, Entonces, pero no sé si les han consultado o están por eso pintados en la pared. su Es silencio, una buena pregunta la que haces. pero con su silencio lo están avalando. Sí, sí, claro, eso es verdad. Y, pero ayer Víctor García Toma, decía lo siguiente, ¿no? Esperemos que no se concrete un viaje. Entonces, ¿Para qué hacen una ley? y lo mismo yo le decía a Mario. Mario me decía, pero mientras no salga la presidenta no hay delito. Entonces, ¿para qué haces una ley que configura delito cuando se cumple con la ley? O sea, ¿en qué país estamos donde haces una ley que si cumple la ley estás cometiendo una infracción constitucional? Ese es el nivel
guachafo, ridículo, y tengo que utilizar esos adjetivos durísimos al cual ha llegado algo tan primordial en una sociedad como es la legislación, el papel del legislador. O sea, hacer ese papelón de promulgar una ley y defenderla en los medios, cuando si se cumple esa ley entras en infracción constitucional y te puede costar la vacancia, es realmente impresionante. Impresionante. O sea, estamos llegando a cimas con ese, ¿no? Realmente infernales, deplorables. O sea, ya estamos en una situación en la cual se legisla cualquier cosa con tal de darle el amén a la señora Boluarte y no molestarse con ella, o Sí, darle sí, el gusto caprichos. a un personaje de mediano nivel como el señor Alberto Tarola. Es lo que Cornelius Castoriadis, en un famoso libro, un clásico de la década de los 70, llamó El ascenso de la insignificancia, ¿no? O sea, cuando los insignificantes llegan, se produce todo este tipo de cosas. Castoriadis es magistral en ese ensayo de los 70, los 80, ese gran sociólogo, Sí, y sí. él decía, ¿no? Cornelius Castoriadis. Cornelius Castoriadis. O sea, Claro. las sociedades irrumpen en una especie de suicidio cuando ascienden los insignificantes. Y tú ves ahorita que como consecuencia de, de la reforma de Vizcarra, etcétera, etcétera, está llegando una línea política realmente insignificante, sin que esto signifique menoscabo por la persona, sino menoscabo por la trayectoria y la capacidad intelectual. O sea, tú tienes gente que es capaz de legislar ese tipo de cosas, ¿no? O de lo contrario, ingresar en el terreno de las interpretaciones auténticas, como hablábamos en el bloque anterior. Y la verdad es que salir de este problema le va a costar muchísimo al país. Yo creo que la señora Dina Boluarte, y esto no es un pedido, sino una reflexión, tiene que pensar seriamente en renunciar, pues el nivel de deterioro al que va a llegar el país luego de 3 años puede convertirse en irreversible, realmente con las leyes que se están dando y sobre todo con lo que significa la referencia moral. Este Congreso, mientras el Congreso en el cual estuvo Vitocho, porque allí sucedió, sacó del camino a Michael Urtecho en 90 días por quitarle el sueldo a sus empleados, este Congreso tiene 9 sujetos que le han quitado el sueldo a sus empleados y no pasa nada. Y todo parece indicar que son 60, 70, 80. Y no pasa nada. Entonces, la destrucción de la referencia moral es algo que puede destruir las bases de una nación. Porque con lo que está haciendo el Congreso de actuar con sinvergüencería y luego cerrar filas, cualquier organización criminal ya sabe ahora que lo único que tiene que hacer es llegar al Congreso. Y una vez llegando al Congreso, parapetarse. Y no pasa nada. Y eso lo sabe ahorita cualquier organización criminal, de cualquier sector. Simplemente, señores, lleguemos al Congreso. Y como ya el criterio de legitimidad se perdió, de principios y valores se perdieron, ¿no? Lo que significa la vergüenza ante la exigencia pública se perdió, llegamos, hacemos lo que se nos da la gana y simplemente cerramos filas y no pasa nada. Porque ya este Congreso está dando el ejemplo de cómo actuar, ¿no? La legitimidad no interesa. Puede tener 0% y los sinvergüenzas siguen legislando. No les importa la legitimidad, ¿no? Que es fundamental en cualquier proceso de validez ciudadana. Acá no importa. Entonces, el ejemplo que se está dando para el futuro es terrible. Por eso yo sí creo que esta señora no puede continuar, pues el daño moral que está haciendo es realmente terrible. Por eso, hasta en la célula básica de la sociedad, la esposa se divorcia del esposo borracho pues, y burdelero, con el perdón del público que nos está escuchando, porque no quiere un mal ejemplo para sus hijos. No está defendiendo la institucionalidad de la familia, sino está viendo el futuro. Eso extrapolado es, con este grupo de sinvergüenzas, ¿qué ejemplo, qué autoridad moral puede tener una presidenta en la lucha contra la delincuencia o la lucha contra la corrupción si convive con corruptos? Y no les llama la atención cuando irrumpen en este tipo de cosas. Porque lo que se espera de un jefe de Estado ante un Congreso que blinda a mochasueldos es que le diga, señores, ustedes no pueden hacer eso. Pero un jefe de Estado que con su silencio avala ese comportamiento es un jefe de Estado que está socavando la base moral de la nación. Sí, sin duda alguna. Y lo peor es que ella
ha dicho hace un par de semanas, a modo de balance, que la crisis ha terminado y que hemos entrado a un nivel de estabilidad, progreso. En realidad, embriagada de poder, cegada por, no sé, pues por los fantasmas y las ilusiones, yo sí creo que vamos camino a un gran deterioro y a una hecatombe, que ojalá no se produzca de verdad, porque nadie quiere daño para el Perú ni para nosotros, pero creo que esta ceguera temeraria sí va a tener gravísimas consecuencias. Ha sido muy interesante los comentarios vertidos por ambos. Hemos llegado al final de nuestro programa, ya se cumplió el término, la media hora del mismo. Yo quiero agradecer una vez más a todos ustedes, amigos, que nos están viendo y escuchando y nos siguen semana a semana. Nos comprometemos entonces a volver la próxima con nuevos comentarios para seguir viendo, analizando, examinando lo que está pasando en nuestro querido Perú. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.